Espíritu Santo llene cada corazón y que tu palabra también sea esa fluidez en nuestro ser para ser edificados. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Bien, hemos declarado el año del deleite, ¿verdad? Y quisiera platicar algunas cositas y después voy a predicar, ¿verdad? Así como ya me conoce usted. Ya le dije también que los advierto que el que se duerma le pregunto, ¿verdad? El deleite definitivamente no es una emoción agradable, ¿verdad? Sino que es una manifestación dentro de las virtudes del Espíritu que produce un poder de acción. ¿Me entendió eso, verdad? ¿Me di a entender eso o no? Voy a repetir pues porque no me estaba poniendo atención todavía, ¿verdad? Entonces, el deleite no es una emoción solamente agradable, sino que es una virtud del Espíritu manifestada en un poder que produce acción. El deleite en la Biblia definitivamente uno encuentra a la luz de las traducciones que es el alcance de una gran satisfacción, de un gran gozo, pero profundo gozo más allá de lo que sobrepasa la alegría o el contentamiento. También significa tener deleite. Una de las formas en que se describe es regocijarse profundamente en la presencia de Dios. Disfrutar la palabra es deleite. Quiere decir que la palabra esta deleite va más allá de un placer puramente superficial. Para tener una profunda conexión y una mente abierta, porque el deleite es el que abre la mente a rendir mi voluntad a la voluntad del que me deleita. A ver cómo lo explico, pues, ¿no? Cuando usted entra a la alabanza y a la adoración, dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza. Y si nos metemos en esa alabanza y nos deleitamos, pero más allá del ritmo, de la armonía de la alabanza, encontramos el verdadero deleite que nos mueve a soltar nuestra voluntad. Porque fíjese que lo más difícil de soltar en el culto es nuestra voluntad. Y el deleite lleva a que soltemos nuestra voluntad. Y entonces es cuando se cumple aquella situación en la que usted está feliz, pero llora. Dice que los cristianos somos locos, que cuando estamos felices lloramos, dice, ¿verdad? Y que cuando estamos tristes cantamos, dice, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien para ellos, pero para nosotros es dimensionar otra estatura espiritual. Entonces, esa rendición de la voluntad, cuando se está regocijando, cuando se está deleitando, la voluntad humana se inhabilita y entra a un accionar del Espíritu de Dios en nosotros. Por ejemplo, cuando usted viene, dice, yo voy a ir al culto, tengo ganas de ir a alabar al Señor, pero pues es su deseo, ¿verdad? Pero su voluntad va a hacer lo que común o rutinariamente hace. Pero cuando entra en un deleite, puede estar llorando, puede estar babeando, pues, ¿verdad? Había una hermana que nosotros evangelizábamos con mi esposa y que una vez me amenazó y me dijo, no vaya a esperar usted, me dijo, ¿verdad?, que yo esté moqueando o llorando en el altar que ustedes le llaman. Eso no lo van a ver sus ojos, me dijeron. Bueno, yo muy obediente, ¿verdad?
Y todavía me dijo, ni vaya a estar preguntando quién quiere recibir a Jesús, porque me voy a dar por aludida de que por mí lo está diciendo. Yo tan metido en la palabra que se me olvidaba preguntar quién quiere recibir a Jesús, ¿verdad? Pero un día llegó y tocó, con los ojos hinchados, moqueada y babeada. ¿Cuándo va a preguntar quién quiere recibir a Jesús? ¿Qué creen ustedes que pasó? Se deleitó, se inhabilitó su voluntad. Y en el deleite de la presencia del Señor, ahí se abrió el espacio para que ella encontrara la verdadera causa o razón para estar en la casa del Señor. Porque la casa del Señor no es solamente para ir a cumplir un privilegio, es para deleitarnos. Si Él habita en medio de la alabanza, nosotros tenemos que encontrar ese conector. Tenemos que encontrar esa activación, esa dimensión en nuestro espíritu para que podamos entrar a no solamente a aspirar o a desear que el Señor nos satisfaga los deseos más profundos del corazón, sino que nos deleitemos en Él. Incluso en el Salmo 37, allá en el verso 4, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos más profundos de tu corazón. Algunas versiones dicen los deseos de tu corazón, pero cuando uno va y revisa, dice: y te concederá los deseos más profundos de tu corazón. Quizá a veces hay deseos que a uno ya se le olvidaron, porque se cansó de esperar, ¿eh? Y de repente el Señor abre el espacio para bendecir. Incluso el deleitarse en la palabra, creo que está en el Salmo 1, en el verso 2, cuando dice que se deleita en su ley, se deleita en su palabra. Entonces, ahí implica que llega un momento en que se valora, se dimensiona, ya no un cumplimiento ritual o de culto, sino una dimensión de vida a la que se puede entrar en esa dimensión de deleite. Entonces, el deleite no es un asunto puramente emocional en el que qué buenos estuvieron los de la alabanza hoy, porque a veces eso lo tomamos como el centro, si estuvo alegre o no estuvo alegre, pero realmente la dimensión es llegar a la rendición de la voluntad. Y fíjense que es tremendamente importante que Jesús, cuando lo hace, está en una crisis emocional difícil, porque como humano él tenía una claridad de la revelación, no solamente personal, sino por lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿A dónde iba después de aquella oración que le tenía allá en el monte de los olivos, en Getsemaní? ¿Verdad? Se recuerda que en Getsemaní él dice: Padre, yo sé que tú tienes el poder para quitar de mí, delante de mí, esta copa, o sea, la crucifixión. Pero como oyó un silencio horrible. Fíjense qué curioso eso, porque él oyó un silencio desde ahí hasta su resurrección. ¿Por qué? Porque ahí estaba él, donde iba a manifestar lo que el profeta había dicho, que su delicia era el Señor. Y él empieza a decirle al Padre: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todavía se escribe en la palabra que por el gozo que él tuvo de haber ido a la cruz, porque así dice la palabra, por el deleite que él tuvo de haber ido a la cruz, nosotros disfrutamos de esa salvación tan grande. Por la fe que él tuvo en su deleite de ir a la cruz, nosotros alcanzamos la salvación. Entonces él no oyó incluso más, porque él decía: mi Padre
Lo que me dice, yo se los digo a ustedes. Y yo no hago nada que mi padre no me diga que yo haga. Pero después que rindió su voluntad, ya no vio nada. Pero siguió su deleite. Fue a la cruz, murió y resucitó. Y entonces ya salió en una nueva dimensión en la que pudo ir al Padre. Entonces una de las dimensiones del deleite no es solamente estar en la dimensión fructífera de la rendición de la voluntad, sino también en la capacidad de poder sostener la relación más allá de que las situaciones que nos rodean sean difíciles. Porque el alma cuando está alegre se vuelve amigable. Pero cuando está enojada, hermano, se vuelve despreciable también, ¿verdad? Porque se vuelve horrible. No busca quién se la debe, sino quién se la paga. Entonces el punto es que el Señor, cuando nos lleva al deleite, es como una rendición de nuestra voluntad por la plenitud o la manifestación del gozo profundo que el Espíritu produce en nosotros. Incluso el gozo o el deleite se puede ver como una de las manifestaciones más allá del gozo, como el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es gozo. Pero se puede ver el deleite más allá de ese gozo. Entonces aquí, nosotros es cuando somos capaces en esa dimensión de conocer su amor, de conocer su sabiduría y lo que nos lleva a tener vida. El deleite lleva a tener vida. Porque la gente que no tiene deleite en la vida solo existe. No tiene vida. Y no tiene vida porque solo está marcando el paso a cómo va y haciendo su voluntad. Pero en el deleite ya no solamente marca el paso, sino que va caminando y funcionando en la transformación de sus pensamientos y sus actitudes para poder encontrar el plan de Dios para su propia vida. Entonces la satisfacción profunda que trae el deleite no es un placer, como le mencionaba, superficial o pasajero, sino es una plenitud en la que se manifiesta el carácter de Dios en la vida del hombre. Y esto supera pues las circunstancias que nos rodean. ¿Usted alguna vez ha estado afligido? ¿Por casualidad? ¿Y qué busca? Señor, auxíliame. Y está bien. Los que se refugian, los que esperan, los que confían en ti jamás serán avergonzados. Eso es una verdad. Sin embargo, busca al Señor, quiere el beneficio, pero no rinde la voluntad. Yo quiero, Señor, pero lo quiero a mi manera. Y cuando el deleite llega, como Jesús nos enseña, dice que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es una forma de morir a nosotros mismos. Entonces el deleite nos lleva no solamente a tener una manifestación teórica de la palabra, sino a encontrar el espíritu de la palabra para que nos convierta en esa profunda alabanza al Señor, porque nosotros fuimos hechos para alabanza y gloria de su nombre. Entonces no nos va a producir eso mientras no rindamos una voluntad. Entonces el deleite no es que bueno estuvo el pachangón, ¿verdad? No.
sino es la afirmación de las promesas de Dios en el corazón. Es la afirmación de la esperanza que produce la palabra en nosotros. Porque la palabra produce esperanza. La palabra produce fe. La palabra produce vida. La palabra produce dulzura. Entonces es importante que nosotros visualicemos que es un año de no deleites para la carne, no deleites almáticos, sino deleite por la manifestación de la plenitud del Espíritu. Porque los deleites de la carne pues están ahí. Pero eso no lo van a conducir más que a un divorcio, a una separación del plan de Dios en su vida. Y los del alma va a producir una separación entre hermanos. Y es tremendo eso, ¿verdad? Porque el salmista decía que por el deleite que se producía en su corazón, tomaba los testimonios como heredad suya. Eso está ya en el Salmo 119, en el 111. Cuando me dicen, ¿qué va a comer? Un 119, les digo yo. Un salmón. Quiero un salmón, les digo. Entonces, un 119, ¿verdad? Es un salmón. Entonces este salmo nos trae incluso una expresión en el verso 103 que hay una dulzura en el paladar que produce su palabra. Y lo compara más que la miel en mi boca. Más que la miel. ¿Usted ha probado algo más dulce que la miel? Yo no. Pero en el deleite es más allá de lo que podemos concebir, pues. Entonces, yo veo que el deleite es un desafío para cada persona. De empezar por entrar y rendir su voluntad y poder esperar que se concedan los deseos más profundos de su corazón. Ahí están, hermanos, ¿no? Yo no lo estoy regañando, yo solo estoy explicando una cosa, ¿verdad? Porque el inclinarse a hacer su voluntad, que incluso allá en el Salmo 40, en el verso 8, la palabra deleite ahí es chapetz, ¿verdad? Y eso significa que incluso está dispuesto a doblarse. ¿Sabe qué es doblarse? Inclinarse como aceptación de mi rendición a la voluntad de Él. Se recuerda que dice que ante Él toda rodilla se doblará. Pero yo he visto gente que se llega a arrodillar y con una rodilla está así, más o menos así como yo me puedo arrodillar ahorita, ¿verdad? Porque significa reconocer la autoridad que tiene sobre mi vida. Dios tiene autoridad sobre tu vida. Pero cuando tienes deleite, estás dispuesta a doblar. A ver, no sé cuántos contemporáneos hay acá, pero por ejemplo, allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, nosotros teníamos que pasar saludando a nuestros abuelos y nos inclinábamos. Y hasta que ellos nos ponían la mano,
nos podíamos enderezar y seguir caminando. Y si no lo hacían, de todas maneras, ahí estábamos nosotros, hasta que la abuela le decía, mira, los niños ahí están, ¿verdad? Inclinarnos a oír su voz, inclinarnos a una impartición de bendición, porque eso era lo que hacían, bendecirnos. Incluso yo recuerdo que algunos tíos todavía, antes de salir de viaje, le decía, su bendición, mamá, su bendición, papá. Y hoy, su bendición, Señor. Tenemos que pedirle bendición. Somos tan arrogantes que en algún momento pensamos que Él tiene la obligación de hacerlo. Y no es cierto. Nosotros somos necesitados de su misericordia. Cuando el deleite viene, se produce un descanso y una afirmación de confianza por las promesas que Él hace en nuestra vida. Su palabra tiene vida y eso nos permite a nosotros alcanzar. Una de las palabras que se ha estado enseñando, que es Edén, que es deleite, que es el huerto, es como una delicadeza. Tratar el gozo que recibimos del Señor como delicado. A ver, entendiendo ese punto, como que Dios formó al hombre, dice, ¿verdad? Y formó al huerto. Formó un lugar delicado para que se deleitara en el huerto. Entonces yo pienso que Adán tenía doble dimensión para entrar al huerto a las delicadezas y salir a la creación visible donde lo pusieron a administrar. Porque digo eso porque usted lee que cuando lo sacaron del huerto le cerraron el portal. Ya no pudo regresar a esa dimensión porque pusieron a los querubines con sus espadas dando vueltas a la izquierda y a la derecha o hacia todos lados, dice otra versión. Entonces ya no podía entrar. Y lo sacaron del deleite y se quedó en esta naturaleza caída. Pero bendito Dios que nos dio la oportunidad de recuperar lo que perdimos en el primer Adán, en el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Otra vez al deleite. Yo pienso, ¿verdad? Como decía el filósofo de mi pueblo, yo pienso que la gente piensa que yo no pienso. Yo pienso que, eso lo digo yo, como decía el apóstol Pablo, eso lo digo yo, que Dios tenía un plan de tener al hombre 1000 años en ese deleite, en ese huerto, y llevárselo. Pero se perdió, perdieron el deleite. Entonces, por eso digo yo esto y fundamento esto que le digo, porque Jesús viene y nos va a llevar a un milenio. A un milenio. Y después, como dice 1 Corintios 15, que el que le sujetó el reino al Hijo, Él se lo va a sujetar al Padre. Y entonces volveremos al Padre y seremos una sola cosa como al principio, dice. Entonces ahí se cierra aquella palabra que Él dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces concluyo que el hombre se salió del deleite que Dios le puso. Hoy el hombre en la naturaleza caída se sale cada rato del deleite. ¿Y cuál deleite estoy hablando? De su presencia, de su alabanza, de su adoración. Fíjese que a veces hay gente que le cae mal a otros. Cuando está, gracias Señor Jesús por tu bendición. Y va caminando y se tropezó. Ay, gracias Señor Jesús, pero me tropecé. Y por todo dan gracias. Y dice la Biblia, da gracias a Dios en todo.
Y el que va a la par, ya no seas fanático, ya tranquilo. ¿Le cae mal o no le cae mal? ¿Usted es agradecido con el Señor? ¿Se aman los unos a los otros? Fíjese que cuando Jesús le habla a las iglesias del Apocalipsis, le habla a una iglesia que tenía buena doctrina, que tenía un alto nivel de discernimiento y que en un momento perdieron el deleite de amarse los unos a los otros. Y cuando perdieron el deleite de amarse unos a los otros, dice, el Señor Jesús dice, ustedes ya no me aman a mí, ni se aman los unos a los otros. Pero hay una traducción que dice, perdieron el festín de amor que hacían ustedes para el Señor y entre ustedes. ¿Qué es un festín? Es una fiesta. Es una fiesta constante. Pues una algarabía. O sea, cuando vea a alguien así, hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué gozo me da verte, pero sincero. Y todos así. Ese es festín. No aquel de decir, pues hermano, Dios que te vaya bien, que te machuque un tren y que te apache bien. No, no, sino que el festín de amor, el Señor les hace un reclamo, perdieron el deleite de amarse los unos a los otros. Y si perdieron el deleite de amarse entre unos a los otros, ya no me aman a mí. ¿Cuántos aman al Señor? Yo no le estoy maltratando. Aquí dice a la iglesia de Éfeso, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero tengo una queja en tu contra, le dice a la iglesia. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Ay, hermanos, que su sangre es pesada. ¿No ha oído ustedes expresión? Su sangre es pesada. Hay un principio de sociología que dice que entre los padres y los hijos, dice que el hijo que más pelea con su mamá es porque tiene el mismo carácter que ella. Y el hijo que más pelea con su papá porque tiene el mismo carácter que él. Entonces el que le miras la sangre pesada te está evidenciando algo que está en ti. No solo en él, sino en ti. Uy, Dios te decía, con razón, ¿verdad? Porque es más fácil ver al otro, pero no verse uno. Y en el deleite se bota el prejuicio. Se bota la malicia. Porque la dimensión esa que le estoy hablando, la malicia, bota un fruto de luz que es bondad. Entonces van apagando la luz. Van apagando las luces. La falta de deleite apaga las luces. Y nosotros somos luz. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para tener un verdadero deleite? La palabra, amén. La presencia del Señor, amén. Eso ya está, eso ya nos lo dio el Señor. ¿Sabe qué se necesita? Activar tu espíritu, tu propio espíritu, no tu alma solamente.
Porque el alma va a crear relación con los que le agrada. Y con los que caen mal se los despacha. Porque ya le expliqué cuál es la razón, ¿verdad? El problema no es tu hermano, el problema es tuyo. Que están evidenciando que hay algo en ti que aquel lo tiene, y que se le ve feo a aquel, pero no te lo has visto tú. Entonces el deleite, como es una dimensión de espíritu, y el espíritu funciona sin acepción de personas, porque el alma sí hace acepción de personas, pero el espíritu no hace acepción de personas. Por eso le dan la relación de función del deleite al espíritu, porque es la comunión. El espíritu tiene 3 funciones elementales que se enseñan y que generalmente es la comunión, la intuición y la conciencia. También el alma tiene una conciencia con las cuestiones visibles, pero del espíritu es aquella luz o aquel sentir que se manifiesta en lo profundo, esa vocecita espiritual que está dentro, que dice, no, 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 no. O sí, 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 te da paz y vas. Esa es una intuición. O que usted no tiene el don de la sospecha porque iba pensando en el hermano fulano y le apareció, uy, hermano, cabal venía pensando en vos, pero ahorita te encontré, mira, no te vas a morir porque cabal venía pensando en vos. Dice, no, no estaba pensando en él. Su espíritu propio estaba entendiendo el ambiente espiritual en el que se mueve y le estaba revelando lo que se estaba moviendo. Eso es intuición. Y la comunión es la capacidad de la que está reclamando el Señor acá, de amarnos los unos a los otros sin acepción de personas. Entonces yo quiero predicarles de la comunión y el deleite. Mira cuánta vuelta fui a dar para empezar a predicar. Porque si no hay esa comunión, o sea, tu espíritu no funciona en esa capacidad, no vas a poder amar a tus hermanos, no vas a poder amar al Señor. Y la comunión en espíritu es con Jesús, es con el Padre, es con el Espíritu Santo. Y si no hay deleite, no se abre ese espacio. Según dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Por medio de quien fuisteis llamados, ¿a qué? A la armonía, a la relación armoniosa, a la dimensión espiritual con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces no se puede entrar a esa comunión si no hay deleite. Porque están tan callados, hermano. Están meditando. Se recuerda que dice que eh, cuando estaban peleando los helenistas, que no había quien atendiera a las viudas, ¿verdad? ¿Se recuerda? Tuvieron que nombrar diáconos para que fueran a atenderlo, porque los apóstoles iban a dedicar continuamente a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Así dice, así dice. Se dedicaban continuamente, Hechos 2:42, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.
Entonces, ¿habrá algún estímulo en nosotros que nos mueva a consolarnos en amor? ¿O alguna comunión del Espíritu? El deleite lo que viene a hacer en este año es mover para quitar la religiosidad y volver el evangelio un modelo de vida, una forma de vida. Como ya pasó el retorno, ¿verdad? Pero sigue el retorno. Nos volvemos a ser convocados, volvemos a ser convocados a que entremos a esta dimensión de preparación para acercarnos al Señor. La iglesia del final tiene que tener esa experiencia sobrenatural. Pues le dije al principio que el deleite es un poder. Es un poder que puede accionar, porque está rendida la voluntad humana y entra a actuar la voluntad de Dios. Miremos este otro versículo. En Filipenses 2:1 y 2 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, dice. Gracias. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Quién tiene la nueva traducción viviente ahí? Que me ayude. NTV. Esta es la Biblia de las Américas. A ver, me voy a acercar ahí contigo para que yo haga ejercicio. ¿Qué dice la nueva traducción viviente de esos versículos? ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Mire, qué tremendo. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y el verso siguiente. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Tal vez esto está más poético, pero la nueva traducción viviente como que la baja a la interpretación plena que le debemos tener en nuestro idioma. Entonces, es importante que si seguimos ahí, dice el apóstol Pablo, sigue y dice: no hagan nada de manera egoísta, o no hagan nada por vanagloria, sino hagan todo con una actitud humilde y nunca consideren a otro menor que ustedes. No busquen sus propios intereses, dice. Procuren satisfacer las necesidades de los demás, dice. Esto como lo hizo Jesús, dice, que aunque existía en forma de Dios, no se consideró ser igual a Dios, ni algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. O sea, ese se despojó de sí mismo, lo que yo le estaba diciendo. Rindió su voluntad. ¿Cuántos quieren que Dios obre en su vida? Deleítese. Deleítese. Y eso es, pero el deleite no es el hacer la bulla, ¿verdad? No, es rendir la voluntad. Y tener la capacidad de amarse. Porque incluso para que el hombre en su espíritu llegara a tener deleite, hubieron unos potencializadores que él dio al hombre para que en su espíritu cobrara vida. Y son estos.
En 2 Corintios capítulo 13, verso 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esos son los potenciadores del deleite. Porque la gracia del Señor Jesucristo es la manifestación del amor de Dios. Juan 3:16. Por el amor de Dios nos dieron la gracia en Cristo Jesús. Y por Cristo Jesús nos dieron comunión del Espíritu Santo. Ahora, si están dados esos potencializadores, nuestro espíritu es el que se tiene que accionar para conectarse a eso. Entonces vamos a cumplir la oración de Jesús que dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos y nosotros sean lo mismo, sean uno. Entonces en esto tenemos que ver que el deleite va más allá. De una alegría, de un gozo superficial o un sentimiento del alma. Pues le decía que el deleite está sobre cualquier circunstancia que nosotros podemos experimentar. Mire cómo escribe Juan. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí viene el remate que hace el apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente ese versículo. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. ¿Cuál sería la práctica de la oscuridad? La práctica de ignorar que nuestro espíritu tiene que conectarse con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos conecta con Jesús y Jesús con el Padre. Entonces estaríamos en una condición de ignorancia si nosotros decimos que estamos en luz o que tenemos comunión si no nos amamos unos a otros. Mire cómo dice el verso 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se recuerda de los potencializadores que le dije? La gracia. Entonces aquí entonces nos vamos a encontrar que si nos deleitamos, ¿qué es lo que el hombre quiere? Que Dios le escuche. Yo quiero que Dios me escuche. Que Dios obre. Pero tengo que deleitarme. Yo tengo deseos en mi corazón. Pero me dice la palabra, deleítate en el Señor. Y Él te va a conceder los deseos más profundos de tu corazón. Entonces, si yo quiero que me responda, ¿qué tengo que hacer? Deleitarme. Pastor, ore por mí porque viera que a usted lo oye el Señor, a mí no mucho, pero no, lo que tienes que hacer es deleitarte con el Señor. Está bien, el pastor va a orar, pero el que se tiene que deleitar para que le sean concedidos los deseos más profundos del corazón es de manera individual. La responsabilidad está para cada uno, el que elige. Pastor, me está llevando la tristeza, mire, tengo problemas en esto. Sí, porque no te estás deleitando en el Señor. Yo quisiera seguir, hermano, pero quiero orar por usted, imagino. Vamos a echar el vistazo allá, ¿verdad? Dios mío.
Ya se comió el tiempo. Ah, recuerdo que mucho cristiano no tiene deleite en el Señor. Hermano, usted se imagina que los de la alabanza están allá. Grande es el Señor, creador del universo. Y va de contentos, felices, deleitándose en su cántico. Y los hermanos. Qué deleite, ¿verdad? Sí, estarían aquí como deschongados, aquí, metidos con el Señor. De manera que puedan disfrutar. Vamos a doblar nuestras rodillas. ¿Cómo se le ocurre al pastor? No sabe que me rechinan, me truenan cuando yo le hago así, ¿no? Pues antes que truenen hay que doblarlas, hermano. Dios nos ama. Y nos ama tanto que quizás nosotros no hemos entendido quiénes somos para Él todavía. Y a veces me cuestiono. Como me dijo un hermano, yo tengo una pregunta, pastor. Uy, yo tengo un montón. Es que yo tengo una duda, yo tengo un montón, le dije, ¿verdad? Y estoy buscando en la palabra. Porque, ¿por qué Dios nos ama tanto? ¿Por qué Dios nos ama tanto? Si es que a los que nos dice que nos conoció en la eternidad. Y Jesús dice, el que oyó del Padre acerca de mí, ahora viene a mí, dice. Vamos a pensar. Si nos conoció allá, ¿quiénes somos? Hoy tenemos forma de hombres, pero en esta dimensión humana nos dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios y no se lo dio a los ángeles, nos lo dio a nosotros. Entonces, ¿quiénes somos? Incluso el salmista dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Dice. ¿Quién es el hombre que se desconectó y ahora lo mandan a que se reconecte otra vez? Que tenga ese deleite de volver a la casa del Padre. ¿Quién es el hombre? Si nos conoció. Romanos es el que dice, ¿verdad? A los que antes conoció. A estos predestinó, a esos llamó. Y a los que llamó, los predestinó. Les dio una función en futuro. Cuando ya estaban en la dimensión en que tenían que ser llamados, los llamó. Y ahora que nos llamó, nos justificó. ¿Y quién nos justificó? Cristo con su sangre y con su resurrección. Para mostrarnos el camino donde vamos. ¿Quién es el hombre entonces, hermano? Para que lo vengan a buscar y le digan, te van a transformar para que puedas volver. O te van a resucitar para que puedas volver. ¿Quién es? Y a los que justificó les mostró su gloria, dice. Entonces digo, Señor amado, y tan duros que somos para deleitarnos en el Señor. Somos duros. Nos peleamos entre unos y otros. Y el Señor Jesús le dice a las de Éfeso, ustedes ya no se aman, ni me aman a mí como al principio. Por falta de deleite.
Y por falta de tiempo sube la hermana. Esa es la forma más diplomática que le digan a uno. El tiempo se terminó. ¿Ah? Pero como usted se puede enojar, yo ya me voy. Yo quisiera dejarle 3 cosas en su corazón. La primera es que el deleite no es una dimensión superficial. No es una emoción para agradarlo de manera momentánea. Es una virtud de espíritu. Es una experiencia de espíritu que va a accionar el poder para cambiar el medio en el que se vive. El deleite no va a llegar a ser una satisfacción, sino una gran satisfacción, un gran gozo, una plenitud de la relación con Dios, con su palabra, con su Espíritu Santo, para que el hombre tenga la oportunidad de experimentar más allá de las condiciones naturales. Y número 3 que quiero dejar en su corazón: la comunión es el resultado de un verdadero deleite. Porque entonces logramos reconocer que Dios nos hizo el favor a nosotros. Y que tan necesitados somos nosotros como son nuestros hermanos del amor de Dios. Por eso Pablo decía: no hagan nada por egoísmo. El egoísmo es un asunto enfermático del alma. Deje que su espíritu se deleite en la presencia del Señor y que le conceda los deseos más profundos de su corazón. Creo que el Señor nos está llamando a que aprendamos a amarnos sin acepción de personas y a deleitarnos en Él, en sus planes divinos. Póngase de pie y digámosle: Padre, aquí está mi corazón delante de ti, Señor. Quiero agradecerte porque has tenido misericordia de mi vida. Podría poner la mano en su corazón y decirle: Señor, ayúdame a subir a esa dimensión. Quiero conectar mi espíritu con tu Espíritu Santo para que tu palabra me sea un deleite, tu presencia sea un deleite, porque está escrito que donde 2 o 3 están, tú estás ahí. Está escrito que tú habitas en medio de la alabanza. Tráenos, Señor, esa experiencia. Cambia nuestro corazón, cambia nuestro corazón. Ayúdanos a ver con tus ojos. Ayúdanos a sentir con tu corazón. Deleite. Diciéndote: Señor, yo rindo mi voluntad a ti. Para que, como Jesús dijo un día, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Levanta tu oración al Señor. Y si quieres venir al altar a decirle al Señor: Señor, yo quiero ese deleite. Yo quiero esa comunión contigo y con mis hermanos. Yo quiero subir a esa dimensión en la que tú nos estás llamando, Señor, por tu palabra. Cambia mi rostro de tristeza en alegría. Dame gozo, dame gozo. Sube mi gozo al deleite.
Súbeme a esa dimensión delicada. Súbeme a esa dimensión delicada, donde solo tú puedes hacer las cosas maravillosas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, glorifica tu nombre en cada vida hoy, Señor, de los que estamos reunidos. Trae tu palabra, trae esa conexión, trae esa enseñanza. Tráela. Te necesito, Señor. Necesito el deleite. Danos, Señor, esa capacidad de poder rendir con humildad nuestra voluntad a ti. Que abramos nuestro entendimiento y que tu palabra nos lleve a disfrutarlo del Espíritu, a disfrutarlo del alma y a disfrutarlo del cuerpo, en comunión contigo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias.